Queridos alumnos, les saludo en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo, como quedó pendiente por causa de, los problemas técnicos, los problemas de conexión. Así que me tomé este tiempo para saludarles y para grabarles y poder enviarles la última clase para que la puedan ver, para que puedan examinar. Y de aquí también sacar apuntes y poder realizar el cuestionario que también le subí a la plataforma. Así que hablando un poco de la historia, la diapositiva anterior tenía una reflexión, la leemos nuevamente, dice amar a Dios, amar al prójimo y servir a la comunidad. Entendemos que nuestra visión se expande más allá de los atrios de nuestro templo, alcanzando a cada individuo, familia e institución, proveyendo servicios de excelencia y profesionalismo. La larga historia de la capellanía se inicia con Finés levita, nieto de Aarón, que respondió al llamado de Moisés para luchar como capellán, números 31:6, que lo leímos en esta última clase, donde el nieto de Aarón, que era un sacerdote, un levita que tenía que trabajar o desarrollaba sus funciones dentro del templo, del tabernáculo, en aquel tiempo también, en una de las veces, de las oportunidades en que Israel salió a la batalla, salió a la guerra, también fue enviado este sacerdote Finés para cumplir funciones de sacerdote, de capellán, de pastor, pero en el campo de batalla para aconsejar, para consolar, en momento de pérdidas también, de heridas, momento de angustia, el momento de miedo que se da en el campo de batalla. Así que también en la Biblia encontramos ejemplos de capellanía, y este es uno de los ejemplos más antiguos, que no lo relata exactamente como con la palabra capellán, pero esa es la función que fue a cumplir el nieto de Aarón. Así que encontramos el ministerio de capellanía también en la Biblia. Y hablando del llamado, los capellanes, hombres y mujeres que responden a un llamado del Eterno a compartir el amor, la paz, la gracia, la fe y la esperanza del nuevo reino. Este llamado divino es confirmado por la comunidad de fe. ¿Quién les aparta o separa para este sagrado ministerio y les equipa para el cumplimiento de la misión? Es un llamado divino, un llamado celestial para cumplir con esta hermosa tarea, para ejercerla fuera de las cuatro paredes del templo de la iglesia local. Algunos requisitos y cualidades de un capellán o alguien que desea ejercer este ministerio. Un capellán es una persona que ha aceptado un llamado especial de parte de Dios para servir en el ministerio de la consejería profesional al guiar, reconciliar, sanar y sostener a personas en crisis y que enfrentan problemas emocionales y espirituales. Está ligado a la consejería. La diferencia es que la consejería, una de las definiciones, es el arte de escuchar. Uno tiene que aconsejar, por supuesto, conforme a la palabra de Dios, pero también tiene que aprender a escuchar, no solamente darle discursos a las personas y hacerles sermones bíblicos, que por supuesto aconsejamos de acuerdo a la palabra de Dios, pero hay que aprender a escuchar. Y el capellán, aparte de eso, tiene que acompañar el proceso de personas que están en crisis. Un capellán es una persona que ha pasado por el adiestramiento de la Comisión de Capellanes de su país y ha tomado la certificación universitaria en gestión para instituciones públicas y privadas, desarrollando las competencias de una consejería profesional que le califica para ayudar a la gente en sus problemas emocionales, espirituales y desarrollo integral. De acuerdo a las leyes, a los reglamentos y a los requisitos de cada uno de los países, de cada nación. Algunos se profesionalizan, de hecho, los que ingresan al Ministerio de Capellanía, muchos de ellos, en el área militar, en el área castrense, jerarcas militares,
en el área de la salud, pero también son profesionales, hay abogados, contadores, arquitectos, ingenieros, psicólogos, médicos, asistentes sociales, por eso también ese área de profesional, pero también en nuestro campo, nuestra área, en la Comisión de Capellanes o el Ministerio de Capellanía en Latinoamérica, también son personas que se preparan, que tienen un llamado, algunos ya están ejerciendo el Ministerio de Capellanía, pero a su vez su profesión, ¿verdad? Muchos de ellos ya son militares o policías o tienen una especialización, algunos cursos, alguna tecnicatura para llevar adelante este ministerio en el lugar de trabajo o donde sea asignado, donde sienta ese llamado para hacer. Y en el caso de ustedes también muchos ya están desarrollando este ministerio y se están capacitando en la Iglesia de Dios a través del Seminario Teológico y a través del Ministerio de Capellanía y Ciencia Social para profesionalizar, para mejorar su trabajo, para hacerlo con mayor eficacia y con el respaldo de la Iglesia de Dios. Un capellán es una persona que reconoce sus límites y trabaja en relación interdisciplinaria con otros profesionales de la salud a fin de ayudar a restaurar la salud integral de aquellas personas que solicitan ayuda. Si te toca, por ejemplo, desarrollar el trabajo en una cárcel, por decirlo de alguna forma, o en un nosocomio, bueno, hay tareas que nosotros, si no somos médicos, si no somos NER, no somos enfermeros o otro especialista de la salud, tenemos que entender que no lo sabemos todo, que tenemos límites y limitaciones. Entonces hay cosas que no podemos hacer y no lo sabemos todo. Es bueno interactuar con otras personas que sean profesionales en la disciplina que vayamos a desarrollar. A veces hay que derivarlo a un psicólogo, a un psiquiatra. Nosotros podemos orar y compartir también con nuestro equipo de trabajo o con la iglesia que nos respalda. Y Dios hace milagros, desata las ligaduras de las personas, pero hay competencias que no, en las cuales no estamos preparados, estamos limitados y tenemos que aprender que no lo sabemos todo, que no lo podemos hacer todo y que necesitamos de la colaboración y del respaldo y el apoyo de otros profesionales. Un capellán es una persona profesional clínicamente entrenada para asistir a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores en sus problemas emocionales y espirituales que puedan estar afectando el desarrollo social, mental y espiritual de ellos. Obviamente que uno debe adquirir conocimientos generales y la experiencia que nos da también el Ministerio de la Iglesia, de haber trabajado con niños, algunos que llevan un largo tiempo sirviendo al Señor. Bueno, hemos pasado, en el caso mío, que empecé con niños, salí del ministerio siendo pastor de niños, pasé por todos los lugares de trabajo, de limpiar los baños, asistente, de colaborador, dar material, de secretario, muchas cosas, hasta ser maestro, bueno, hasta ser el superintendente de la escuela dominical, el líder de la red de niños, y luego de ahí salimos al ministerio pastoral, pero también hemos trabajado con ancianos, con jóvenes, y bueno, las características, las costumbres, los gustos, los tiempos, las necesidades son distintas, entonces uno tiene que profesionalizarse en eso, aprender. Y como en el punto anterior, si no estamos preparados, si no tenemos todo el conocimiento de las habilidades, tenemos que adquirir, agregar a nuestro equipo de trabajo personas que tengan esas habilidades, ese llamado, esa preparación para hacerlo. Nosotros debemos prepararnos en la mejor manera posible para ejercer este ministerio, pero tenemos que incluir a nuestro grupo de equipo de trabajo personas para cubrir todas las áreas posibles. Un capellán es una persona profesional conectada y aprobada por una institución religiosa reconocida y que da fe del testimonio de ellas y confirman su llamado eclesiástico. Como les dije desde el principio, bueno, usamos material de la Iglesia de Dios a nivel internacional, pero también otros materiales complementarios de CONACHE y otras universidades o facultades o instituciones de capellanía castrense y de otras áreas de distintas partes de América Latina. Tenemos de Argentina, de Ecuador, de Colombia. Entonces, por eso a esos abarcan también y hay algunos puntos que tienen que ver justamente con las leyes y la forma de trabajar de estos distintos países de América Latina. Y en este caso nosotros, esa institución religiosa es la Iglesia de Dios y la Comisión de Capellanes o el Ministerio de Capellanía en Uruguay y en toda Latinoamérica. Un capellán es una persona llamada por Dios, confirmada por la Iglesia, equipada profesionalmente por instituciones educativas, religiosas, certificada por la Comisión de
de capellanes en cada país y comprometida por la comunidad a ofrecer lo mejor de sí para servir a la sociedad y a la humanidad. Un poco reitera el punto anterior, pero habla de la preparación también profesional, la preparación académica y del respaldo y el llamado de la Iglesia de Dios y de la Iglesia local también, que ve en cada uno de nosotros eh, esas destrezas, esas habilidades, ese talento y ese don dado por Dios para ejercer ese llamado que ha puesto sobre nuestras vidas, para ejercer este tan hermoso y noble ministerio de capellanía e incidencia social en distintas áreas de la sociedad fuera de la iglesia. Un capellán es una persona de oración y un profesional que acepta el rol como agente de cambio en una sociedad que exige de una consistencia de valores y principios y de una moral cívica que refleje la esencia de lo que significa el ser humano. Así que primeramente tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Esto es para todos los ministerios, para todas las tareas, para relacionarnos con el Señor, para crecer en nuestra relación con el Señor, en nuestro carácter, ¿verdad? Como hijos de Dios. Pero también somos profesionales que aceptamos este rol como agentes de cambio, de transformación en lugares donde la moral se ha perdido y vemos que toda la sociedad o gran parte de la sociedad que vive lejos de Dios, alejados de Dios, también ha perdido estos valores. Yo les compartía la clase pasada, en la medida que podíamos, o en la grabación, también de que como capellanes, como hijos de Dios, tenemos que cambiar costumbres también y hábitos, y también en nuestra vida, y a veces con pequeños detalles. Vamos a ver algunos puntos más adelante que están relacionados con este, que habla también del cuidado del medio ambiente, de la ecología. Y nosotros como hijos de Dios no podemos pasar por alto esas cosas. Ahí habla de lo cívico también, de estar comprometido y cumplir con las leyes de nuestro país. Hay cosas, las ordenanzas públicas, las ordenanzas de tránsito, las luces del semáforo, las señalizaciones, las cebras, independientemente que sea un feriado, que no haya inspector, a veces nosotros vemos y nos comportamos como las personas comunes y corrientes. Y estoy hablando a veces de cristianos dentro de la iglesia, cuando nos referimos a un inspector de tránsito, la gente que le pone motes, apodos, ¿verdad? Despectivos, calificativos, que nosotros como hijos de Dios no lo debemos hacer. La Biblia habla de que los impuestos, los inspectores, las autoridades son puestas por Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que respaldar esas cosas y comportarnos, por más que ellos sean corruptos, maleducados, nosotros tenemos que comportarnos como verdaderos hijos de Dios y cumplir. Si vas en moto, tenemos que usar el chaleco, libreta de conducir, libreta de propiedad, respetar la velocidad, usar el casco, no subir 4 personas a la moto, como hacen muchos. Si vamos en un auto, las luces, el cinturón de seguridad, subir la cantidad de personas correctas, no podemos poner niños adelante, si van atrás tienen que tener la silla. Tantas otras cosas que nosotros incumplimos. También tenemos que votar, independientemente de a quién votemos. Los deberes cívicos, nosotros tenemos que tener la credencial al día, tenemos que votar y esa es nuestra forma de expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, votamos o no votamos, eso es votar en blanco, votar anulado, poner cosas como hacen las personas irresponsables. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser responsables. Entonces, apoyamos una postura u otra, o no estamos de acuerdo, pero tenemos que cumplir también como ciudadanos y enseñar también esto. Tenemos que vivirlo para luego después compartirlo. Como decía, los impuestos y son servidores de Dios, dice la Biblia. Así que tenemos que entender y cumplir con estas cosas. Y hablar de los valores que se han perdido, el respeto, la moral, las buenas costumbres, los valores cristianos, los valores que enseña la palabra de Dios, los tenemos que vivir y compartir con las personas con las quienes estamos ejerciendo el ministerio de capellanía. Un capellán es una persona que como embajadora del amor, de la paz, de la justicia y de la gracia de Dios acompaña, eso es lo que hace la capellanía, a personas en su peregrinaje por este mundo, en todo su proceso largo o corto. La ayuda se presta al escuchar las penas, los secretos más íntimos, los más profundos deseos, los temores, las esperanzas, las alegrías, los logros, también los fracasos y los planes de aquellas personas que solicitan su ayuda. Entonces tenemos que aprender que nosotros no es estar de acuerdo o estar en contra, obviamente que siempre tenemos que guiar a las personas a Cristo.
pero no tenemos que imponer nada. Simplemente, bueno, decir lo que enseña la palabra de Dios, cuál es nuestra postura de acuerdo a la palabra de Dios, que es lo que mejor nos conviene. Pero tenemos que acompañar a las personas sin juzgarles, sin criticarles, y sin obligarlas a hacer nada. Por supuesto que la mejor decisión que cada persona puede tomar es venir a los pies de Cristo, y de eso también se trata nuestro ministerio, nuestro llamado, o nuestra tarea como hijo de Dios, que es cumplir con la gran comisión, de acuerdo a los dones que Dios ha puesto en tu vida, y de acuerdo al llamado. En este caso estamos hablando de capellanía o incidencia social, trabajar con personas en crisis, necesitadas, angustiadas, presas de ataduras espirituales, y nosotros tenemos que trabajar en esa área, pero siempre acompañando en todo proceso, que la persona se sienta amada, se sienta acompañada, se sienta protegida, que se sienta especial, importante, que descubra su propósito en la vida y no se sienta para nada juzgado. Un capellán es una persona espiritual y profesional que toma su identidad y autoridad pastoral seriamente y usa su poder para bendecir y fortalecer a cada miembro de la comunidad, especialmente a los más desvalidos, los más débiles. Como persona consciente de su papel en el cambio positivo de la sociedad, cumple con su deber de recordarle a la gente la misión primordial y el propósito central de la existencia humana: el compartir el amor, la justicia y la paz del Creador con sus semejantes. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para vivir una vida conforme a los principios y valores del reino de Dios aquí en la tierra. No fuimos creados por casualidad, no fuimos creados, ni somos delincuentes, homosexuales, prostitutas, ladrones, yo qué sé. Las diferentes circunstancias o situaciones en las que están atrapadas en este momento distintas personas a las cuales, con quienes vamos a ejercer este ministerio, pero no son eso lo que están viviendo. Son hijos e hijas de Dios creados a imagen y semejanza de Dios para vivir y cumplir con los propósitos del Eterno. Entonces tenemos que hacer entender a esas personas. Cada persona tiene un valor significativo, un valor individual. Fuimos creados para tener una relación personal, individual con Dios, para adorar a Dios, para pasar una eternidad con el Señor. Por distintos motivos, la mayoría de las personas está alejada de Dios y viviendo su propia vida y creen que son lo que están viviendo. Un futbolista, un político, un cantante, una prostituta, un homosexual, un narcotraficante, un delincuente, un drogadicto. Y muchas personas, aún dentro de la iglesia, ven así, ven a una persona en esa situación y lo catalogan. Esa es hijo, el padre, el abuelo fue un drogadito, el padre, el abuelo fue un chorro, el padre y el abuelo fueron alcohólicos, mujeriegos. Eso es lo que son, eso es lo que va a ser. Y recuerden que nuestras palabras tienen poder, pero nosotros como capellanes, como hijos de Dios, tenemos que aprender a ver las cosas de forma diferente y ver la imagen de Dios en cada persona y hacérselo saber para que conozcan su verdadera identidad como agentes de cambio y de transformación. Un capellán es una persona espiritual. Tenemos que ser personas espirituales, oramos, ayunamos, buscamos la guía de Dios, nos congregamos, obedecemos a nuestras autoridades. Y profesional, que hace énfasis en la importancia de la relación e interdependencia existente entre la vida humana, la fauna, la flora, los minerales. Por lo tanto, se compromete a abogar por el equilibrio y la mayordomía ecológica de nuestro planeta. Como les decía, puntos anteriores que estaban relacionados con este, tenemos que comprometernos con la limpieza del medio ambiente. No podemos nosotros, como hijo de Dios, tirar basura en cualquier lado, ni siquiera pequeñeces, como les comentaba ya anteriormente, el boleto cuando bajamos del ómnibus, tirarlo en cualquier lado, un papel de un caramelo, un chicle, o de otras, no sé, compramos un jugo, esos que vienen en caja, un colet, y lo tomamos y lo tiramos así nomás a cualquier lado. Debemos comprometernos, inclusive donde está nuestra iglesia, tenemos que limpiar los alrededores, ayudar al barrio donde vivimos. Tenemos que enseñar modales, valores a las personas que estamos ministrando. Y tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidar a los animales, no podemos ser personas esas que maltratan caballos, perros, gatos y los tiran en cualquier lado, permiten que se reproduzcan y después los tiran, así nomás. Tenemos que cuidar la creación de Dios. Esa también es nuestra tarea como hijos de Dios. Recuerden que en el principio de la creación, vamos al libro de Bereshit, Génesis, en el principio, y Dios le dio, creó al ser humano y le dio autoridad y le dio tareas.
sojuzgar la tierra, de fructificarla, de multiplicarse. La autoridad sobre toda la creación, para cuidarla. Un capellán es una persona espiritual y profesional que reconoce lo único de cada persona y el potencial incalculable que se tiene y se compromete a motivar y animar a las personas a que usen sus recursos emocionales, sociales y espirituales para que alcancen a expresar sus potenciales tanto como sea posible. Tenemos que ser motivadores, tenemos que entender que cada persona es única. Tú y yo somos únicos y cada persona con la cual vamos a tratar es única, creada a imagen y semejanza de Dios. No hay dos personas iguales completamente, aún gemelos, trillizos, que son aparentemente casi iguales. Se ha comprobado que genéticamente y a través de su ADN tienen cosas distintas, como seres individuales, personales, y a Dios le gusta también ese trato personal. Entonces, aunque sean gemelos, sean iguales, su crecimiento, su maduración, su personalidad va a ser distinta, ser diferente. Muchos se pueden parecer, pero tienen cosas distintas, a veces en gusto, en su potencial, en la forma de crecer, en su llamado. Entonces nosotros como hijos de Dios, en este caso como capellanes, como personas espirituales que tienen una profunda relación con el Señor, tenemos que entender eso y descubrir en cada una de las personas y entender que los procesos de crecimiento, de maduración, de entendimiento son diferentes. Algunos aprende, crece más rápido, otro más lento. Y no significa que sea menos, que sea inferior. Sino es así. Y tenemos que tratar de potenciarlo, de hacerle entender cuál es su llamado, cuáles son sus dones y tratar de potenciarlo al máximo, ayudarlo, acompañarlo en el proceso para que descubra y pueda potenciar eso único que Dios le ha dado para ejercer, hacerlo sentir especial, importante y ayudarlo. Un capellán es una persona profesional entrenada para escuchar de manera atenta, muy importante, sin juzgar, sin condenar las historias que las personas presentan, pero al mismo tiempo ayudándoles a que examinen estas historias con un lente reflexivo y teológico propio de una persona creada a la imagen de Dios. Como decía algunos puntos anteriores, por ejemplo, una prostituta, un homosexual, un pai, una mai, un narcotraficante, hay muchos que se sienten atados en eso, se sienten que son eso, y otros se sienten orgullosos de lo que hasta se jactan de hacer eso, de ir en contra de la policía, de los gobernantes, de no pagar impuestos. Entonces no tenemos que juzgar, escuchar todas estas cosas, ¿verdad? Pero luego hacerles ver a través de la palabra de Dios, a través del lente teológico de lo que dice la Escritura, de todas estas cosas, cuál será el fin de estas personas, si se mantienen así, y que fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios para vivir de otra manera, de acuerdo a las leyes del reino de los cielos. Un capellán es una persona espiritual que depende de la sabiduría divina y su entrenamiento clínico profesional para guiar y enseñar modelos y estilos de vida que conduzcan a la felicidad y bienestar de cada ser humano o que cada ser humano merece. Siempre habla de profesional, en casi todos los puntos espiritual, y eso es lo que somos personas espirituales y profesionales. Algunos tienen un título profesional o universitario, pero la mayoría no lo tiene, pero sí al profesionalizarse, es al pasar por el entrenamiento que ustedes ya tienen, este que estamos haciendo ahora y los que vendrán, cada una de las materias, cada una de las diplomaturas y los cursos, las capacitaciones que en este caso brinda el Seminario Teológico Siloé para adquirir mayores conocimientos, mayor respaldo, para tener un mayor bagaje, ¿verdad? Mayores herramientas para servir mejor, hacer cada día las cosas mejor para el Señor, para tratar de buscar el bienestar, que las personas encuentren, porque el Evangelio es buena noticia. Entonces nosotros somos portadores de buenas noticias y tenemos que prepararnos y guiar a las personas en este proceso de disfrutar, de conocer las buenas nuevas, de disfrutar esas buenas nuevas y de disfrutar de su relación con Cristo. Un capellán es una persona espiritual y profesional que reconoce la dignidad, respeto y valor de cada ser humano y se compromete a hacer todo lo que esté a su alcance para ayudar a las personas a vivir y morir bien desde el comienzo hasta el final. A veces nos toca acompañar a personas en ese proceso, ¿verdad? De desgaste por la edad, por una enfermedad, por lo que sea. Y bueno, que le sea lo mayor digno posible. Alguna enfermedad, a personas que son despreciadas por la sociedad, porque
bueno, están influenciadas por entidades demoníacas, porque han servido al diablo, porque están tomados por la droga, por distintas cosas, porque se han prostituido. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de que la persona se sienta digna, acompañarla en este proceso de sanidad, de liberación. Desde el momento que empezamos el contacto con ellas hasta que sean libres, y en el caso de personas que, bueno, que están enfrentando su última etapa de vida hacia la muerte, que lo hagan la mayor digna posible. Ayudarles en todos los aspectos, si podemos bañarles, vestirles, perfumarles, hacerles sentir especiales, hacerlos que se diviertan, que jueguen, que bailen, que dancen, que canten y que puedan, bueno, cumplir sus últimos deseos en esta vida, que se vayan con el Señor, pero que se vayan en paz y que disfruten como una persona digna. Un capellán es una persona espiritual y profesional que considera que la dimensión espiritual del ser humano es el ancla alrededor de la cual se mueven las dimensiones físicas, mentales y sociales de la persona. Por lo tanto, se compromete a respetar la fe y recursos espirituales de cada persona y evita imponer sus criterios, credos y sus valores a los demás. Esto es muy difícil, si se quiere, para nosotros, cuando vemos a alguien que se confiesa ateo, que se confiesa musulmán, testigo de Jehová, católico, apostólico romano, y peor aún si se confiesa, como le dicen, hijo de religión, un bandista, o una umbandista, un pai, una mai, yo qué sé. Esas cosas nos chocan, nos confrontan también a nosotros, pero tenemos que entender que nosotros, como hijos de Dios, no podemos imponer nuestra religión, nuestra fe, la tenemos que compartir. ¿Verdad? Como seres espirituales tenemos que orar, que Dios nos dé las herramientas, las armas para poder influenciar a la persona sin imponer, sin hacerla sentir mal. Obviamente que debemos usar, en la medida que sea posible, la palabra de Dios para hacerle entender a las personas cuáles son las consecuencias de vivir una vida contraria a la palabra de Dios y mucho más sirviendo a Satanás. Pero lo tenemos que hacer sin imponer. Nos tenemos que comprometer a respetarle, hablarle del amor de Dios, presentarle el Evangelio, presentarle el plan de salvación, pero no podemos obligar a la persona, ni siquiera hacer la oración de fe. Tenemos que tener estrategias, ser astutos, ser sigilosos, pero sin imponer. La persona tiene que tomar la decisión. Un capellán es una persona profesional entrenada clínicamente para comunicarse y responder con empatía, con respeto, precisión, inmediatez, compasión y esperanza con sus semejantes. Empatía, ponerme en el lugar del otro. Un capellán es una persona espiritual y profesional que sostiene que cada ser humano es creado a la imagen de Dios, con individualidad y con libertad de pensar, creer, comportarse, sentir, relacionarse e interactuar con sus semejantes. Esto está relacionado con algunos puntos anteriores, la individualidad de cada ser humano, que tenemos que enseñar y guiar a las personas para relacionarse con sus semejantes. Algunos inclusive con familiares que se han alejado, que están enemistados. Un capellán es una persona profesional que al servir a los demás toma en consideración la cultura, las creencias, actitudes y comportamientos de aquellos a los que ella sirve y siempre presenta las buenas nuevas en amor. Por ejemplo, dentro de nuestro país hay distintas culturas, ¿verdad? Distintas religiones, pero también tenemos que respetar inclusive las leyes, los reglamentos de una institución clínica, de un hospital, de un sanatorio, en la cárcel, las cárceles, en los institutos o dependencias militares, policiales, en el gobierno, distintos lugares donde vayamos a ejercer este ministerio. Tenemos que primeramente aprender a sujetarnos y a respetar las autoridades, los protocolos que allí existen. O sea, y también la cultura, la creencia. Tenemos que aprender a presentar las buenas nuevas, la buena noticia de Jesucristo en amor, en respeto, sin imponer, sin menospreciar lo que esas personas creen. Tratar que con mucha sabiduría servirles a las personas independientemente de lo que ellos crean, la cultura que tengan. En nuestro país inclusive hay culturas, o sea, yo qué sé, de la cultura afro, hay muchos que están relacionados
Por supuesto que hay muchos que están sirviendo a Dios, pero otros están relacionados con el tema del candombe, y relacionados también, el candombe está relacionado con el afrobandismo. Entonces, si encontramos personas en la cárcel, en el hospital, en el trabajo, con dificultades, y ven algo distinto nosotros y podemos hacer algo por ellos, no hay que atacar directamente o de entrada esas cosas. Tenemos que orar, buscar la sabiduría de Dios, orar con nuestro equipo y tener a esa persona en oración, a menos que sea urgente, que se está muriendo, que está algo así, que vemos que no vamos a tener más contacto con esa persona. Entonces, bueno, no nos queda más remedio que atacar directo al tema. Pero en la medida que sea posible, tenemos que tener un carácter dócil, apacible. La autoridad no se muestra hablando fuerte, o imponiendo, gritando o despreciando a las personas, sino ser personas aplacadas, calmas, tranquilas, que ofrezcan, que demuestren paz, la paz de Dios, que las otras personas quieran tener esa paz, esa calma, ese control que hay en nuestras vidas. Y entonces, al ganar su confianza, sí, por la palabra de Dios, tratar de enseñarles que es necesario, que tienen que abandonar esas cosas y tenemos que ayudarles en oración, porque no es fácil abandonar eso. Pero tenemos que respetar su cultura, no atacar directamente su cultura, su creencia, porque muchos están muy arraigados a esas cosas. Entonces les vamos a ofender y por supuesto no van a querer nunca escuchar el Evangelio. Un capellán es una persona espiritual y profesional que entiende que la confidencialidad o secreto pastoral y profesional es un derecho y una obligación fundamental que subsiste íntegramente aún después de que la relación profesional terapéutica pastoral haya terminado. El secreto de confesión, secreto pastoral, de consejería, cosas íntimas que una persona, una pareja, un joven, un anciano, una mujer, comparta contigo, porque le ha generado respeto, confianza, entonces te comparte para ministrar, para sanar esa situación. Nosotros no la podemos compartir con nadie, no podemos develar ese secreto de confesión. Tenemos que mantener, y dice este párrafo, aún después que la relación de capellán, la relación pastoral de consejero espiritual con esta persona se termine, porque la persona puede ser liberada, puede ser sanada, restaurada, o fallece, o se va a otro país, o por distintas razones dejamos de tener contacto o dejamos de ejercer este ministerio sobre esa persona, porque bueno, ha sido restaurada, ha sido sanada, ha sido liberada por el Espíritu Santo. Entonces, aún así nosotros no podemos develar esta situación, eso se tiene que mantener siempre, la confidencialidad, porque no nos gustaría a nosotros que lo que nosotros le confesamos a nuestro consejero espiritual, a nuestro pastor, a nuestro mentor, que cosas íntimas quizás que le hemos compartido cuando venimos al Evangelio, que hemos atravesado en distintas circunstancias de nuestra vida, que la persona, por más que ya estemos libres, estemos sanados, que nuestro consejero espiritual, nuestro pastor, nuestro líder, nuestro mentor, salga a divulgarlo con otras personas. Eso no es correcto, no está bien. Así que eso debemos aprender a mantenerlo en la confidencialidad. Los capellanes sostienen muy en alto el principio de la confidencialidad o secreto pastoral y profesional y no pueden ser obligados a revelar lo que se les dijo en confesión pastoral. Y ya si tú no eres el pastor de la iglesia donde te congregás, pero estás ejerciendo este ministerio, tu pastor no te puede obligar, tus autoridades no te pueden obligar a que tú le reveles lo que es confidencial, que alguien tuvo confianza en ti para compartirte, para contarte, para que tú le ministres, para que tú ores, o para que puedas entender cuál es el motivo, la causa por la cual se encuentra en la situación en la que está. Hasta que tú le acompañes, ores, lo hagas libre, lo ayudes y lo guíes a los pies del maestro. Aunque la persona sea completamente libre, completamente restaurada, no tienes que compartir esto con nadie. Y tampoco tus autoridades te pueden obligar a que tú le digas lo que en secreto te compartió la persona sobre la cual estás ejerciendo este ministerio. Un capellán es una persona profesional que se compromete a mantener los más altos estándares de conducta ética, pastoral y profesional, y reconociendo que está en un proceso continuo de crecimiento. No lo sabemos todo, no lo aprendimos todo. Siempre estamos creciendo y aprendiendo. Aprendizaje y desarrollo integral
se compromete a constantemente ampliar y perfeccionar sus habilidades intelectuales y técnicas. Siempre estamos en un proceso de crecimiento y aprendizaje. No lo sabemos todo, nunca dejamos de aprender, nunca debemos dejar de aprender, de participar en todas las capacitaciones, cursos, entrenamientos posibles para mejorar y adquirir mayores habilidades, destrezas en nuestro ministerio. Podemos tener una gran experiencia de muchos años de resultados buenos, pero siempre tenemos que tener un corazón enseñable, un espíritu dócil y enseñable, siempre estar prestos a aprender. Los tiempos se mueven rápidamente, en este tiempo de mucha tecnología, de aparatos, de redes sociales, cosas que, bueno, algunos han entrado fácilmente, otros les cuesta, otros no quieren entrar. Entonces, como hombres y mujeres profesionales y espirituales, también tenemos que comprometernos a buscar las mejores herramientas posibles, a seguir aprendiendo, a seguir capacitándonos, porque Dios nos ha usado y nos use de manera poderosa en lo que ya tenemos, que nos ha dado. Como los tiempos siguen avanzando y corriendo de una forma vertiginosa, nosotros tenemos que también hacerlo, estar dispuestos a hacerlo, estar siempre en un constante aprendizaje. Así que con esto quería compartir un poco lo que hemos aprendido, lo que hemos compartido en la última clase y que se ha, bueno, por los temas técnicos, problemas de conexión, no lo pudimos compartir, no pudimos tampoco hablar mucho de lo que hemos compartido a través de la prédica, del video que hemos compartido, que en ese video hecho un poco hasta con gracia, con humor, pero de luego reflexivo, y poder entender en ese pasaje, ¿verdad?, de Jacob con sus dos mujeres y sus sirvientas y los hijos, y todos los conflictos se fueron generando, que a nuestra vida pueden llegar situaciones y personas con todas estas relaciones y nuevas relaciones, todas estas complejidades, y nosotros no estamos para jugar, sino tenemos que acompañarles. Compartí algunos casos que llegó a nuestra iglesia, y también un caso, obviamente no voy a dar nombre ni detalle, pero familiares de mi esposa, por ejemplo, una tía que ya falleció, la mayor de varias hermanas, tenía su esposo, tuvo dos hijas con él, tuvo otra más, pero las primeras dos son de ese matrimonio. Luego su esposo se separó, se divorció de ella y se casó con la hermana siguiente, la hermana que la seguía a esta primera mujer, se casó también con esta otra hermana y tuvieron también 2 o 3 hijos más. Entonces, eso genera y abre puertas de maldición, generó obviamente odio, enemistad, rencor entre las hermanas y los hijos o las hijas, que en realidad eran primas hermanas, porque así se denomina. Por ejemplo, yo tengo hermanos, como tienen ustedes, primos hermanos, por decirle una cosa, los hijos de los que son mis primos, que son hijos de un hermano de mi padre, una hermana de mi madre, los consideramos o se designan como primos hermanos, porque son primos hijos, porque nuestros padres son hermanos. Y en este caso ya lo eran, pero a su vez en realidad también son hermanos realmente porque comparten el mismo padre, son hijos, en este caso hijas de diferentes madres que ya iban a ser, pero que eran hermanas entre sí, ya iban a ser primo hermano, pero a la vez realmente son hermanas por parte de padre. Entonces eso abre puertas de maldición y generacionales, y de hecho, bueno, la mayor que falleció, yo le hice el servicio velatorio, también había, ¿verdad?, otras hermanas cristianas también intercedieron para que en sus momentos finales de la primera mujer que falleció, la mayor, la otra hermana le fuera a pedir perdón, se perdonaran, se reconciliaran entre ellas para estar en paz y también delante del Señor, estar en regla con el Señor. Pero por muchos años hubo enemistad, eso generó muchas cosas y como consecuencia también enfermedades, ¿verdad? Y muchos se alejaron de Dios porque todos son cristianos y de hecho algunos todavía están alejados de Dios por todas estas cosas. Entonces a nosotros nos pueden llegar o podemos ir a visitar o se nos pueden llegar casos para administrar la capellanía, como todos estos casos, por eso les hice ver también ese video titulado Bailando con la más fea,
para examinar todas las personas involucradas, directa o indirectamente, que de alguna manera son salpicadas, por decirlo de alguna forma, con las malas decisiones que toman otras personas y se ven involucradas sin tener nada que ver directamente o sin haberlo buscado. A veces se ven envueltas en ataduras, en maldiciones, en cosas que les alejan de Dios. Y nosotros como capellanes vamos a encontrar diversas situaciones de personas, como decía, privados de libertad, que están afrontando las consecuencias de sus malas decisiones, de sus pecados, pero también a veces uno tiene que investigar el origen, la causa por la cual están así. Y aún así, nosotros tenemos que ministrarles, aconsejarles, acompañarles en su proceso y guiarlos a los pies del Maestro. Esa es nuestra tarea, sin juzgar, por supuesto que siempre tenemos que enseñar la palabra de Dios, enseñarles los valores bíblicos y cuáles son las consecuencias a la desobediencia. Pero no estamos para juzgar y decir, bueno, a este lo atiendo, a este no lo atiendo. Nos vamos a encontrar con diversas situaciones y tenemos que entender que en la decisión de cada persona hay muchas personas que están involucradas y que sufren las consecuencias de las malas decisiones, sea cual sea. Entonces, que también necesitan administración. A veces entre ellos hay enemistad y no quiere, bueno, si me atendés a mí, y bueno, no, fulano no quiero que vayas a mi familia o con eso no. Entonces nosotros tenemos que tratar de guiarlos a la reconciliación, al perdón y también atender, como dicen, a la víctima y al victimario, ¿verdad? Sin tomar partida. Nosotros tenemos que hablar del amor de Dios, compartir las buenas noticias y nos vamos a ver en determinado momento, seguramente lleguen algunas de estas situaciones, por eso les puse el ejemplo familiar o el ejemplo que llegó a nuestra iglesia, que ahora otros están en otra congregación, porque bueno, en determinado momento se vieron ya varias familias que se fueron formando y se entrelazaron con maldiciones, ¿verdad? Hay uno que es cuñado y suegro al mismo tiempo, la misma persona, por eso que decía que llegó una niña, empezó a llegar, se divorciaron uno con otro, y después se casó este con aquel, y después entre los hijos se casaron, entonces se generó todo un enredo, y todas esas familias empezaron a llegar a nuestra iglesia, tuvieron un tiempo, como se bautizaron, casamos, todas esas personas, pero bueno, después se sentían incómodos, entonces algunos tomaron la decisión para ir a otra congregación. Lo bueno es que se están congregando en otro lugar, pero bueno, ya se sentían incómodos en nuestra congregación, y uno tiene que tomar parte de uno y del otro. Y trataban de venir a nosotros, sí, porque esta, sí, porque no, nosotros no queremos chisme de uno y del otro, entendemos el amor de Dios, todos son importantes y especiales delante de Dios, y más allá de las malas decisiones, no podemos vivir toda una vida con rencor, con raíces de amargura, tenemos que soltar, tenemos que sanar, tenemos que perdonar, y que sea Dios que juzgue. Y guiar a las personas a los pies de Jesucristo, y si la persona se arrepiente, la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esa es nuestra tarea, nuestro trabajo. No juzgar, sino acompañar todo el proceso y guiar a las personas a los pies de Jesucristo. Así que yo quiero bendecirles, agradecerles este tiempo de respeto, este tiempo de tener ese corazón enseñable y dispuesto a aprender nuevas cosas, nuevas estrategias para seguir ejerciendo este hermoso ministerio de capellanía e incidencia social. Así que les felicito y les cito a seguir adelante, a hacer los deberes, a hacer las tareas. Ya el próximo jueves van a continuar la segunda parte de esta materia que es conjunta, que la doy yo con mi esposa. Ella va a abarcar todo el área hospitalaria y de hospicio, que es ya esas personas que están ya en ese proceso casi terminal de sus vidas, de poder guiarlos en el amor de Jesucristo. Así que quiero bendecirles, quiero orar por sus vidas, para que el Espíritu Santo los siga transformando y siga moldeando y tallando la imagen de Cristo en sus vidas, que cuando los vean ustedes puedan ver al Señor. Padre amado y eterno, en el nombre de Jesucristo, quiero darte gracias por el privilegio de tener que compartir estas clases con cada uno de tus hijos, con mis hermanos, con cada alumno, Señor, que ha dispuesto su tiempo y su corazón, de los cuales muchos de ellos ya están ejerciendo o han ejercido de alguna forma este ministerio en distintos lugares. Oro para que tú les bendigas, Señor, por haber tomado la responsabilidad de este desafío de llevar adelante esta tarea, exaltando el nombre de Cristo, llevando el nombre de Cristo hasta los confines de la tierra. Ruego que tu Espíritu Santo les abrace, les consuele, los edifique, los fortalezca y los ayude, Señor, a seguir creciendo, a seguirse entrenando, a seguirse preparando, y que el amor de Cristo pueda manifestarse a través de sus vidas, para que cada persona
con las cuales se enfrenten, se crucen, puedan ser impactadas por el amor de Jesucristo a través de sus vidas, a través del ministerio de la capellanía. Úsales poderosamente para que puedan testificar, compartir grandes testimonios de la obra que tú estás haciendo en ellos y la que harás de aquí en más. Bendícelos, ayúdalos para que puedan llegar al final, no solamente de esta materia, sino de toda esta diplomatura, que a fin de año puedan graduarse, tener su certificado y su respaldo, que le da la confianza, el respaldo de la institución, y que puedan ingresar también a otras diplomaturas, a otros entrenamientos, para seguirse perfeccionando para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendícelos, Señor, en gran manera, ayúdalos en el poderoso nombre de Jesús, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, repose sobre sus vidas, sobre sus familias, y que todo lo que hagan sea prosperado por ti. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Bueno, gracias por todo. Estamos a las órdenes para servirle. Saludos y bendiciones en el nombre de Jesús.